Tengan un cordial saludo. Soy Dorelaine Molina y a continuación les presentaré el trabajo titulado Factores de sucesión en las empresas familiares, desarrollado conjuntamente con Betsabe Maldonado. Según estadísticas a nivel mundial, el 70% de las empresas familiares tienen dificultades para pasar a su segunda generación. Rueda y Rueda señalan que en la Unión Europea cerca de 20 millones de negocios familiares generan más de 100 millones de empleos. En Estados Unidos, cerca de 25 millones de empresas familiares aportan al 64% de su PIB, generan el 62% de empleos y poseen las 500 compañías más grandes del mundo. Así también, de las 920 empresas familiares, el 64% provienen de Asia. Según varios autores, algunas empresas familiares utilizan la sucesión para fomentar el cambio estratégico. Por ejemplo, la educación internacional de un sucesor puede convertirse en el trampolín de la supervivencia de su empresa. En el contexto latinoamericano, las estadísticas reflejan resultados similares a los mostrados a nivel mundial. El 75% de las empresas valuadas en más de 1.000 millones de dólares son familiares y aportan al 60% de su PIB. El caso ecuatoriano sigue la misma línea. Varios estudios ponen en evidencia la gran dificultad que presentan las empresas familiares para pasar de una generación a otra. Según resultados expuestos por el Observatorio PYME de la Universidad Simón Bolívar, el 88% de las empresas ecuatorianas son de propiedad familiar. En este aspecto, cerca del 64% de este grupo nació a partir del año 1980, lo que indica que se encuentran en las puertas de su primer cambio generacional. Para ello, Leif y Serer recomiendan un periodo de planeación cuidadosa del proceso de sucesión entre 5 y 15 años. Frente a esta realidad, se plantea como objetivo identificar los factores que inciden en un proceso de sucesión exitoso dirigido a empresas familiares, con el fin de evitar que estas empresas mueran en el intento de transferir su propiedad, gestión y estabilidad familiar a la próxima generación. Metodología. Se construyó un corpus compuesto por 22 artículos relacionados con la empresa familiar desde el contexto de la dirección y propiedad y 20 artículos orientados a la sucesión en empresas familiares exclusivamente. El propósito es extraer el estado de conocimiento teórico y empírico sobre el proceso de sucesión a nivel mundial. Los 42 estudios parte de la muestra han sido publicados entre 1981 y el 2019 y presentan hallazgos correspondientes a Europa, Asia, América del Norte y América del Sur. Para el análisis se utilizó la técnica de minería de texto a través del software Maxpudea, versión 2020. El primer paso fue depurar el texto del corpus a través del análisis léxico que comprende separación de palabras vacías, por ejemplo, artículos o preposiciones, posteriormente el tratamiento de términos flexionados como variaciones de género o número. Esta fase exploratoria se basa esencialmente en la lingüística computacional, el análisis morfológico y sintáctico. El segundo paso es identificar patrones a través de la frecuencia de las palabras, construyendo nubes de palabras que constituirán posteriormente un árbol de palabras, cuya función es analizar las relaciones taxonómicas, asociaciones y contexto de las preposiciones en el corpus. Como último paso, se extraen los factores de sucesión que se encuentran en los nodos del árbol de palabras. Resultados. El corpus se encuentra clasificado en dos grupos. El primero está relacionado al estudio de la dirección y estructura de la propiedad. En este sentido, varios autores argumentan que los negocios familiares no se encuentran exclusivamente interesados en rendimientos financieros, sino también en su riqueza socioemocional. De hecho, sostienen que pueden estar dispuestos a enfrentar riesgos mayores en relación a su desempeño para preservar esta riqueza, pues su pérdida implicaría eliminar la intimidad familiar, comprometer su reputación y no cumplir con las expectativas creadas por la familia empresaria. El segundo grupo, parte del corpus, contiene estudios sobre sucesión desde diferentes enfoques teóricos, tal como se aprecia en la figura 1. Por ejemplo, desde el enfoque de la teoría de agencia, las empresas familiares de primera generación no están exentas de los conflictos entre principales, lo que puede causar problemáticas con la incursión de lo socioemocional en el proceso de sucesión.
Por otro lado, Schultz y Kellerman consideran que la riqueza socioemocional propia de estos negocios es innegablemente parte de su patrimonio familiar y contribuye tanto a la vitalidad de la empresa como a debilitar estos conflictos de agencia. La figura 2 muestra la primera nube de palabras. Esto nos brinda una visión general de la orientación de las publicaciones científicas en cuanto al comportamiento de la compañía frente a la sucesión desde diferentes perspectivas teóricas. En este sentido, Dyer critica que la mayoría de estudios enfocan por separado las variables familia y negocios, siendo escasas las investigaciones académicas que tratan ambos elementos dentro de una sola temática. Además, no se puede desconocer que las características propias de la familia propietaria, su institucionalidad y la normativa del país sede son elementos que definen una teoría u otra. La figura 3 nos muestra la segunda nube de palabras, la cual coincide en que los rasgos propios del colectivo familiar, además de ser fundamentales para asegurar la sucesión en el espacio que la familia empresarial haya decidido, resultan ser claves para marcar diferencias en términos de supervivencia con negocios de otro tipo de estructura, e incluso con sus pares de otros sectores y tamaños. El árbol de palabras que se aprecia en la lámina está formado por nodos denominados fases, percepciones, idoneidad, resultados, perspectivas y entornos. Se obtuvieron un total de 64 nodos, 42 representando a cada estudio y 22 correspondientes al proceso de sucesión exclusivamente. En la figura 4 se aprecia el nodo central que representa el objetivo de la investigación, a partir del cual se extraerán las proposiciones más representativas. De este modo, las proposiciones extraídas fueron clasificadas en categorías: palabras clave, variables dependientes, variables independientes, factores y principales conclusiones. Por ejemplo, el estudio perteneciente a San Martín y Encalada del año 2016, parte del corpus, denominado Sucesión y su relación con el endeudamiento y el desempeño en las empresas familiares, se encuentra basado en la teoría de agencia. Sus palabras clave son sucesión, endeudamiento, creación de valor y empresa familiar. Su temática se encuentra en el nodo llamado perspectivas e integra proposiciones relacionadas a decisiones de endeudamiento y creación de valor según la generación a cargo. En consecuencia, su aporte al estudio se refleja en los factores autonomía financiera y eficiencia directiva, que veremos más adelante. Los 10 factores de sucesión que integran el subsistema empresa presentan 3 dimensiones: supervivencia empresarial, gobierno corporativo y reputación empresarial. Los indicadores asociados a estos factores permiten medir la preparación del consejo directivo o familiar ante una sucesión inminente. Este subsistema considera las decisiones tomadas por los directivos sobre aspectos financieros, administrativos y legales, tal como se observa en la lámina. El subsistema familia cuenta con 13 factores de sucesión, organizados en 4 dimensiones: relación de agencia, preparación para la sucesión, enfoque de género e historial empresarial. Los indicadores asociados a este grupo de factores miden la preparación de la familia empresaria ante una sucesión cercana. Este subsistema incluye componentes vinculados a las relaciones consanguíneas, laborales y por afinidad de los integrantes de la empresa familiar, tal como se aprecia en la lámina. Este planteamiento coincide con la idea que la empresa familiar busca un doble beneficio, económico y socioemocional. Y en la medida que el interés familiar supere al empresarial, las decisiones pasan a tener un mayor componente sentimental que uno económico racional. Es por esto que, además de incluir criterios sobre las relaciones de agencia, se busca interpretar la importancia que la familia empresaria estima sobre la transferencia de factores pertenecientes a la cultura organizacional de su empresa a sus sucesores. El subsistema propiedad presenta 4 factores de sucesión agrupados en 2 dimensiones: atomización de la propiedad y compromiso del patrimonio. Los indicadores asociados a estos factores permiten medir la preparación de los propietarios y accionistas ante una sucesión inaplazable.
Según Aguilar y Briozzo, los negocios familiares evitan abrir su capital porque sus accionistas no desean perder el control que se logra con el derecho a voto. La pérdida del control y los límites familiares son por tanto notablemente importantes en las decisiones empresariales por parte de la familia. Sin embargo, resultaría errado pensar que las empresas familiares retardan sus opciones de crecimiento por su renuncia a diversificar su propiedad. Es por esto que, además de incluir criterios sobre la estructura de la propiedad, se busca interpretar la importancia que los propietarios accionistas actuales estiman sobre la transferencia de los factores pertenecientes a la protección del patrimonio a sus sucesores. Conclusiones. La conducta de las familias empresarias se rige por su estricto deseo de supervivencia, la protección de su patrimonio familiar. La investigación sugiere que se debe prestar atención a la transferencia tanto de las relaciones de agencia como de las competencias gerenciales que son necesarias en un proceso de sucesión exitoso. Esto incluye tanto a los miembros de la familia empresaria como al personal externo a ella. La contribución del estudio radica en la metodología utilizada para identificar a los factores de sucesión, ya que están basados en indicadores económicos, financieros y de desempeño que manejan las entidades de control, puesto que la mayoría de los estudios relacionados a este tema apoyan sus hallazgos en percepciones u opiniones de los gerentes, de los sucesores y de los miembros de la familia empresaria, más no en sus decisiones reales. Recordemos que del dicho al hecho hay un gran trecho. Los factores de sucesión enumerados están relacionados con la preparación de la generación a cargo frente a su proceso de sucesión que se acerca cada día. Por ello, se anima a la comunidad científica, a los gobiernos, universidades y gremios empresariales a incorporarlos en sus proyectos, políticas y estrategias para apoyar a las empresas familiares cercanas a un relevo generacional. Estos resultados presentados corresponden a una primera fase de investigación, realizada como parte de la tesis de la licenciatura en Comercio de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, y forman la base para una segunda fase de construcción de un índice de sucesión empresarial. El objetivo es ampliar el análisis de la sucesión y determinar si la capacidad de supervivencia de las empresas familiares depende de la coyuntura de su industria o de su tamaño empresarial. Muchas gracias.